Piedras con historia, campanas que llaman a la oración. Edificios que resisten el paso de los siglos, cerros rocosos que vigilan los pueblos. La historia de nuestra tierra está llena de elementos del pasado que cobran vida en el pueblo más bonito de Castilla-La Mancha. Bienvenidos al pueblo más bonito de Castilla-La Mancha. Hoy no deben perderse nuestro programa porque vamos a conocer toda la riqueza patrimonial, y es mucha, que tienen 5 de nuestros pueblos finalistas: Campo de Criptana, Chinchilla de Monte Aragón, Mondéjar la Iglesuela y Moya. Todos firmes candidatos a alzarse con el triunfo en nuestro concurso, pero ya saben que son ustedes quienes van a poner el nombre del ganador con sus votos en nuestro perfil de Facebook y en nuestra página web cmmedia.es. Por cierto, que pueden empezar a votar desde este preciso instante. Nosotros nos ponemos en marcha. Es un placer perderse por el barrio del Albaicín de Campo de Criptana. Sus casas, pintadas en blanco y azul añil, se sitúan en torno al popular Cerro de la Paz, poblado de molinos centenarios. Bueno, qué suerte tener la ocasión de saludar a uno de los mejores embajadores de Campo de Criptana. Qué gusto tenerte aquí. Bienvenida a este tu pueblo, que también es el mío. Y estoy encantado de recibirte aquí en este paisaje maravilloso de la Sierra de los Molinos. Este es el Cerro de la Paz. Está la Sierra de los Molinos y el Cerro de la Paz. Y es un paisaje, el día que no hay calima, se ve hasta 40-50 kilómetros. Me ha maravillado este escenario. Es un sitio mágico. Esta mezcla de colores es mágico, es verdad. Es un sitio mágico, absolutamente mágico. Pues yo no quisiera ser de esa gente que dice mi pueblo es el más bonito y los demás no. A mí Castilla-La Mancha me fascina, pero soy de este pueblo y no me gusta este pueblo porque sea de él, sino que es una maravilla de cultura, de paisanaje, de paisaje, de actitud. Os voy a decir una cosa muy importante, que tenéis que votar a Campo de Criptana porque es cultura, es literatura, es espectáculo. Vienen de todo el mundo. Lo conoce porque llevo 40 años cuidando de los molinos y conozco a miles y miles y miles de personas. En Japón, Campo de Criptana sale todos los días en la televisión, si no lo sabíais. Así que espero vuestros votos porque es el pueblo más típico y más bonito que hay en la provincia o en Castilla-La Mancha. Te voy a enseñar una casa cueva que es una maravilla. Y es un símbolo de este albaicín, porque la Sierra de Campo de Criptana es un albaicín, como puede ser el albaicín de Granada. Hay cientos de cuevas, de casas cueva. ¿Cómo y está? Aquí vivían, sí, esto está horadado en la sierra, por debajo, y la característica es que tiene que estar pintada con cal, porque la cal tiene mucha más uniformidad, permanencia de la temperatura. Pues vamos a verlas. Claro. Bueno, Luis, ya estamos en el interior de la cueva, bueno, en lo que era el saloncito donde vivían los criptanenses antes. Este es el salón con la despensa, y luego está la cuadra, ¿Sí? y los dormitorios, en fin, tenían muy organizada la casa. El secreto está en la cal. Teniendo cal,
hay una temperatura de 14 o 15 grados o 12 grados que es permisible durante todo el año. Hay gente que las compra y las pinta las hace con pintura y estropea la filtración que hacen de la humedad. La cal, claro, ya la temperatura no se Lo que pasa es que la cal se desprende muy fácilmente y hay que tener mucho cuidado con la cal. Y constancia de echarla de vez en cuando. Pero esto sí, es una forma de expresión del pueblo. También vivía gente en el pueblo. Supongo que los trabajadores, la gente quizá más humilde. Sí, la gente más humilde. Sí, vivía aquí y tenían pues los animales y todo. Bien, pues nos encontramos en el interior de la ermita de la Madre de Dios, ermita que tiene sus orígenes en la antigua capilla de la Virgen de las Angustias a finales del siglo XV. Esta ermita en la actualidad alberga 3 cofradías, 2 de ellas de Semana Santa, ¿no? Entre las joyas arquitectónicas que tenemos en Campos de Criptana, pues tenemos la cúpula, la bóveda de cañón, y en la cúpula sobre todo destacar las pinturas que en el año 1939 el artista local don Ignacio Balbuena creó aquellas pinturas con los símbolos pasionales, y él mismo en una de las cornisas de las cúpulas escribió las siguientes palabras: esto lo pintó Ignacio Balbuena, con pocos medios, mucha ilusión, hice lo que pude y no quedó mal. La fundación del convento de Carmelitas Descalzos fue un hecho importante en la historia de Criptana. Durante más de 200 años, esta orden tuvo una gran presencia en la vida cultural y social de la localidad. Su iglesia responde al modelo jesuita, con 3 naves, una central más ancha y de mayor altura que las laterales, dedicadas a capillas. La reliquia que se conserva en este convento de Carmelitas de Campos de Criptana procede de Flandes. El año 1615, don Juan Ramírez, que es capitán de los tercios de Flandes, la adquiere y la trae a Campos de Criptana. Es la famosa reliquia de las llamadas 11.000 vírgenes, pero en realidad lo que estamos venerando y pues puesta al culto es la reliquia de Santa Úrsula, una de las joyas que posee el patrimonio artístico y religioso de Campos de Criptana. Bueno, y volviendo a las cuevas, ahora mismo ¿qué uso se les da? Turístico, entiendo, ¿no? Sí, yo tengo una casa aquí al lado, frente a este molino, que también tiene 5 o 6 cuevas. No la cuido mucho porque no tengo tiempo, pero ahora mismo pues es simbología. Muchos hemos adquirido el compromiso de conservarlas, por conservar la tradición. Claro. Porque yo entiendo que la tradición y la vanguardia pueden coincidir y no anularse una a otra, no renegar ninguna de la otra. Y por tanto hemos adquirido el compromiso también de conservar esta tradición que le da a este pueblo pues también una seña de identidad, ¿no? Aparte de los molinos. Tengo que seguir recorriendo el pueblo, claro, pero te agradezco que nos hayas acompañado. Y yo te agradezco mucho que hayáis venido a este pueblo, y no olviden que este pueblo no es porque sea mío, pero es el mejor. Gracias, Luis. Cuando éramos niños subíamos bordeando la ladera, atravesábamos la fuente del Moco y llegábamos hasta la zona de los molinos. Íbamos buscando a Don Quijote. Don Quijote fue un personaje, para nosotros, un héroe literario que de alguna manera existió, vivió entre nosotros, estaba aquí entre las casas que nos rodean y formaba parte del patrimonio, formaba parte de nuestra familia, era una persona que realmente tenía vida. El Pósito Real de Campos de Criptana es un magnífico edificio del siglo XVI, ampliado durante el reinado de Carlos III, en el siglo XVIII. Servía como banco agrícola, en la que su principal función era hacer préstamos en especie en épocas de carestía y regular un poco el precio del cereal, que no fuera un precio al alza.
Actualmente es una sede de una muestra de arqueología local y una muestra de historia local. Hay exposiciones itinerantes y además se celebran pues actos institucionales y culturales. El artista japonés Takuma Takunawa se enamoró de las siluetas de los molinos de viento de Criptana, asomado a la ventanilla del tren en el que atravesaba la Mancha. Desde entonces no ha dejado de volver a esta tierra y sus cuadros, expuestos en el edificio del Pósito, se convirtieron en un fiel reflejo de los elementos más característicos de esta localidad ciudadrealeña. Del interior, bueno, pues destacar los gruesos pilares de las salas originales del siglo XVI y las cubiertas de madera. Del exterior cabe destacar la decoración de tipo heráldico. Conserva el escudo con los símbolos de Castilla y León, rodeado por el collar de la Orden del Toisón de Oro y símbolos del escudo de la Orden de Santiago y otros relieves. ¿Desde cuándo eres la presidenta de la Asociación de los Molinos? Pues mira, 40 años va a ser el año que viene. 40 años. Lo vamos a celebrar bien. ¿Y qué hace esta asociación? Cuéntanos. Esta asociación lo que hace son las moliendas y una semana cervantina preciosa, con gente intelectual. Por aquí ha pasado los primeros periodistas, intelectuales, escritores. Bueno, no puedo recitártelos todos porque es imposible. Bueno, y para Lola, ¿qué significan estos molinos? Para mí es algo que se creen que son míos, porque es que los defiendo a capa y espada. Cuando veo un deterioro me pongo nerviosa, me voy al ayuntamiento, paso sin permiso a todos sitios y digo, eso tiene que estar mañana arreglado. Venga, venga y venga. Me hacen caso. Lola, ha sido un auténtico placer conocerte, charlar contigo sobre esta estampa tan bonita de Campo de Criptana y que tengáis mucha suerte. A 2 kilómetros del pueblo y situado sobre una estratégica loma amurallada, se erige el Santuario de la Virgen de Criptana del siglo XVI. Me llama la atención, Sinfo, es bastante grande este santuario. Sí, bueno, el santuario estrictamente es una pieza de las construcciones que hay aquí. Es esta parte. Exacto. La parte que tenemos a la derecha pertenece a la zona que antiguamente, bueno, ya sabes, la máxima católica que dice dar posada al peregrino. Es decir, Sinfo, que era el lugar donde descansaban los peregrinos. Efectivamente. El santuario. Al santuario, así es. Bueno, Sinfo, vemos que está aquí vuestra patrona, porque no se encuentra en su santuario todo el año. No, la imagen de la patrona tiene un calendario por el cual el lunes de Pascua, que es cuando celebramos la romería y es la fiesta grande, en ese día es cuando se da traslado de la imagen, se porta en andas y se lleva a la parroquia en el pueblo. Estos son 3 kilómetros aproximadamente. 3 kilómetros que los criptanenses la llevan a hombros, entiendo. Sí, claro. Siempre me ha encantado, me gusta mucho el manto de la Virgen, es muy bonito. La Virgen tiene una colección de mantos importantes, mantos que siempre son fruto de donaciones de familias y este es de los más antiguos. Este tendrá pues más de 100 años seguro. El término de la Iglesuela es rico en manantiales, fuentes y pozos, algunos de construcción romana, y el resto con varios cientos de años de antigüedad. La mayor parte se crearon para cubrir las necesidades de la agricultura y la ganadería de este pueblo, que en el pasado sirvió de frontera entre la zona cristiana de Ávila y la musulmana de Toledo.
Hola, José Luis. Hola, Mariló. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Encantada de estar en este precioso pueblo y bueno, junto a uno de los pozos tan emblemáticos, ¿no?, de la Iglesuela. Comentar que estos pozos han servido de utilidad a los vecinos del pueblo porque de alguna manera al no haber agua corriente, pues eran los que usaban para el agua de los hogares y de las casas, y además estaban distribuidos estratégicamente para que estuvieran todos próximos al núcleo urbano y son, digamos, los 4 grandes puntos cardinales, y entonces, pues de alguna manera, el nombre de los barrios viene determinado por los pozos. ¿Y siguen teniendo agua? Siguen teniendo agua, sí. Lo que pasa es que ahora el uso de estos pozos pues es un uso sobre todo más que, bueno, pues estético y sobre todo para regar las plantas. ¿Qué te parece si seguimos recorriendo Muy bien, este claro pueblo que sí. y descubriendo otros pozos? Encantado. Pues vamos. Venga, vamos. El legado del escultor chamarilo Longino Ayuso permanece inalterable en las esculturas de granito que convierten la finca familiar en un original zoo. Pues él hacía las esculturas en piedras, en las piedras que encontraba en la finca, y estas dos las esculpió subiéndose a una escalera de madera, y de esta forma consiguió el tamaño natural en las figuras. Aquí la piedra, como se puede observar, él esculpía en la piedra que encontraba en la finca, y la gracia es el lugar donde las hizo. Es un lugar muy bonito, que parece realmente salvaje, ¿no? Es lo que él pretendía. En el safari hubiera todo tipo de animales, desde los águilas, los leones, pretendía hacer más cosas, lo que pasa que no tuvo ocasión. José Luis, me llama la atención cuánto sobresale, ¿no?, el tejado de esta casa, por ejemplo. Esto es una característica de la arquitectura popular del pueblo, que al estar situado en una zona de transición entre el Valle del Tietar, Gredos y la Sierra de San Vicente, pues es una herencia de los pueblos serranos. Y otra característica también muy singular es que las ventanas suelen ser bastante pequeñas porque, bueno, el frío y la pluviosidad es bastante importante, entonces para proteger un poquito más de la climatología, pues se hacían de esta forma. Todas estas viviendas que son más antiguas, se nota perfectamente las ventanitas y el tejado. Y el tejado, eso es efectivamente, el tejado voladizo. Pues aquí pone Longino Ayuso y el año de la escultura. Y esta es una de las mejores, una de sus esculturas más preciadas de la finca y que más éxito tenía, y porque él tiene mucho detalle y a él le gustaba explicar a toda la gente que venía a ver el safari de piedra cómo hacía la escultura, cómo hacía los cuernos, el morro que se puede ver, los ojos. Es una de las más bien conservadas de toda la finca. Bueno, José Luis, hemos llegado a otro de los pozos. Así es, este pozo es el pozo de la Rubia. Y este pozo, bueno, ha conservado algo que en los anteriores se ha perdido, pero la mayoría lo tenían. Un abrevadero para el ganado y circunstancialmente también se usaba para poder limpiar o para lavar la ropa, puesto que mayoritariamente por la cercanía del río Tietar, pues se lavaba en el río Tietar. Y es que la riqueza de un pueblo, muchas veces nos fijamos en el patrimonio urbano, ¿no? Pero es algo sumamente rico en un pueblo, patrimonio natural, y en este caso, como es el caso de la Iglesuela, que demos 5 pasos fuera del pueblo y nos encontremos en un entorno privilegiado de bosque mediterráneo, con robles, encinas, alcornoques y también en algunos lugares con pinos.
Esta escultura es la Dama de Arroyolugar, que es el nombre de la finca, y se puede leer aquí una insignia que dice: aquí también se saluda. La dama señala hacia abajo con la mano, y aquí tenía Longinos Ayuso, mi abuelo, una hucha donde toda la gente que venía a visitar las esculturas le decía: allí también se saluda, quiere decir poner una moneda, y de esa manera él también se tomaba un café después, ¿no? Era como una aportación para su obra. Y en los brazos de la Dama de Arroyolugar hay un gato que a él le gustaban muchísimo. El pueblo ha mantenido todavía su encanto por la arquitectura popular, pero luego hay edificios de arquitectura más noble, como es el propio ayuntamiento y la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Oliva, que se construye muy bonita, es muy impresionante, y con una torre enorme, que es enorme y llama muchísimo la atención desde kilómetros, ¿no? Es una iglesia construida sobre una planta basilical que tiene una parte que es tardogótica del siglo XVI. La inmensa mayoría de la construcción de la iglesia es de mediados del siglo XVIII, ¿no? Y tiene mucho que ver con un acontecimiento un poco difícil que se dio en la localidad, y es que en esta localidad fue epicentro de una de las últimas persecuciones contra los judeoconversos en España, ¿no? Y entonces se reconstruye la iglesia y tiene que marcar ese simbolismo del triunfo de la fe y de la ortodoxia, y de ahí ese volumen tan descomunal de la propia iglesia. ¿Qué es esto? Pero bueno, qué bonito. Me encanta. ¿Quién es la responsable de esto? Ella es Rosy, este es el ajuar de su madre. Hola Rosy, por favor, ¿me lo puedes enseñar? ¿Qué es? ¿Qué haces tú aquí? Esto es el ajuar, parte del ajuar que bordó mi madre cuando se iba a casar. No me lo puedo creer. Como lo hacían todas las señoras por aquel entonces, que se hacían todas sus sábanas, sus mantelerías. Ahí verás que tiene los sujetadores, braguitas y todo bordadas a mano. Todo bordado a mano, claro, todo como se hacía antaño. ¿Cómo se llamaba tu madre? María. María. Qué bonito, me está encantando. Y esta es la colcha. Estamos viendo el corsé. Ha hecho ella. Allí tienes el traje de novia. El traje de novia de la época, claro. De la época suya. ¿En qué año se casó tu madre? Pues mira, mi madre hará como 70 años que se casó. Me has hablado de tu madre, ¿y tu padre? Mi padre, pues un sol, ahí está sentadito. Pues vamos a conocerle. ¡Pero qué alegría! ¡No se levante! ¿Cómo que no? Muchísimas gracias. A vosotros. Pero bueno, me está encantando su pueblo. ¿Eh? Que es precioso su pueblo. Muy mal. Y los habitantes también. Pero mejor todavía. ¿Está feliz de que estemos aquí? Y en el huerto, y aquí, y en Castilla-La Mancha. ¿Verdad que tenemos una tierra preciosa? Preciosa. Preciosa, ¿verdad? Le veo emocionado. Mucho. ¿Por qué? Porque estoy en mi pueblo, estoy en su casa. En mi barrio. Mi casa.
Y yo estoy encantada de estar aquí, de verles así. Que sí. Tan entregados. Tú eres la de Castilla-La Mancha. Yo soy una de Castilla-La Mancha. ¡Viva Castilla-La Mancha! ¡Viva! Tiene un pueblo precioso. Pero medio abandonado. Bueno, pero hay gente joven con ganas de recuperar nuestros pueblos. Es lo que quiero yo. Claro. Y es lo que aprecio. Mire, mire cuánta juventud tenemos aquí. Pues sí. Y me encanta de ver los que se crían aquí. Y puedan vivir en el pueblo porque tienen para vivir en el pueblo. Cuando salí de mi pueblo, volví la cara llorando, y en ver lo que más quería, atrás me lo iba dejando. Adiós mi pueblo querido, dentro de mi alma te llevo metido. Y aunque soy un emigrante y vengo de tierra extraña, y a mi pueblo un estandarte con las insignias de España. ¡Olé! ¡Hola de Castilla-La Mancha y sus habitantes! Moya es una villa medieval en ruinas y deshabitada, desde que sus vecinos abandonaron el recinto a mediados del siglo XX para trasladarse a las pedanías situadas al pie de su rocoso cerro. Esta villa, vigilada por su castillo, llegó a ser en su etapa de máximo esplendor cabeza del Marquesado de Moya, con 1.200 habitantes. Bueno, Mariano, estamos llegando ya a la plaza central de la Villa de Moya y aquí estoy viendo lo que debían ser las viviendas, ¿verdad? Sí, viviendas de la gente y aparte viviendas también de los maestros y los funcionarios que había aquí dentro de Moya, los escribanos, que había muchos. Claro, esta era una ciudad en ebullición, con vida. Con vida, por supuesto, y aparte había también escuelas, dos escuelas. Iglesias, hasta 6. Hasta 6 y más una capilla del Hospital de la Madre de Dios. Sí. Y luego aparte otras 2 iglesias de un convento de las franciscanas y otro convento de San Francisco. Y una de esas iglesias es la de Santa María, que sí que está restaurada, ¿verdad? Esa está restaurada, sí, está Vamos a verla. Restaurada. Estamos en este momento delante de la iglesia de Santa María, sí, la única iglesia que queda en pie de Moya. Hay que tener en cuenta que de este marquesado de Moya dependían 36 aldeas. 36 localidades, en unos momentos 39 según censo. Vamos a situarnos en el tiempo y en el lugar. Estamos en un espacio estratégico y de vital importancia entre 3 reinos. Sí, esto por eso llaman a Moya llave de reinos, porque controlaba el paso entre Castilla, Aragón y Valencia, de mercancías y entonces muy importantes como eran, por ejemplo, la madera o, por ejemplo, la lana, que es una zona de comercio importantísimo que está documentado y estudiado. Y de ahí esa doble muralla y esa protección que tenía este recinto. Sí, Moya es una de las villas fortificadas de España que tiene doble muralla, junto con Sagunto, con Almazán, como el Alarcón en Cuenca.
reflejo de la relevancia de esta villa es el imponente castillo con su magnífica torre del homenaje, secundada por varias torres albarranas. Este castillo tuvo un acceso en origen con un foso y un puente levadizo. Actualmente localizado en la parte meridional del recinto, es uno de los elementos más significativos de toda la villa de Moya. La parte inferior cuenta con varios cuerpos de guardias que a su vez tienen diversas torres en los que destacan las saeteras o los elementos para disparar. Es un castillo de los que a partir del siglo XIV y siglo XV toman muchísima importancia en el reino debido a su ubicación. Está claro la importancia que tenía este lugar fortificado. Aquí vivía la gente. ¿Cómo era la vida entonces? La vida entonces era pues dura, porque aquí, por ejemplo, para recoger las aguas, las tenían que recoger aguas de lluvia o bajar a por ellas abajo a la fuente que había en la Coracha. Las casas no eran muy grandes, eran casas de 2 pisos. Estaban estructuradas en torno a 2 ejes grandes, 2 calles muy importantes. La calle Madre de Dios, que empieza por el sur hacia el norte, y la Madre de Dios de arriba, calle Mayor o calle Santa María. ¿Y en qué momento empiezan los habitantes a desplazarse a estas zonas más abajo buscando, pues eso, cultivos, el agua? Empieza a desplazarse a partir del siglo XIX, porque al final del siglo XIX aún había aquí gente, pues te comentaba antes que había 90 casas habitadas, aproximadamente unos 300 habitantes, pero un siglo antes eran casi 200. Y veréis que todas las casas están sin tejado y sin nada, pero porque la gente se llevaba las maderas. ¿Se llevaron las piedras, las maderas para construirlas? En otros sitios, claro, en otros lugares, y las tejas. Yo he conocido aún gente en los huertos, en el Arrabal, en Santo Domingo, en Pedro Izquierdo y en Landete, que han vivido aquí y me han contado sus experiencias. Aún pude entrevistar a uno de los últimos vecinos que estuvo aquí. ¿Y qué te contaba, Mariano? Me contaba todas sus vivencias, desde lugares que aquí había donde podían cultivar la tierra y pues donde estaba el horno, que estaba así por aquí detrás, de ahí viene la calle del Horno, donde estaba una tienda que había, que vendían de todo, donde estaban las escuelas, que estaban aquí cerca de la plaza. Una ciudad fortificada. Fortificada con todo, claro. con todo. ¿Y ahora qué sentís? Porque estáis en fase de restauración y de recuperación esta antigua Villa de Moya. ¿Qué sentís? Pues los que somos de esta zona, sentimos alegría cuando las cosas se recuperan. Cuesta mucho porque estoy en restaurantes desde más de 30 años y es un esfuerzo un poco de todos. La Asociación Amigos de Moya a nivel cultural y a nivel de esto, para restaurar edificios y cosas aquí en Moya, se puso en contacto con la Universidad Politécnica de Valencia y entonces nos hicieron el estudio para restaurar la espadaña de la iglesia de Santa María, la iglesia de Santa María y lo que tenemos a mi espalda, que es la torre del homenaje. Nosotros hemos colaborado en las excavaciones que se hicieron en las primeras fases en los años 90 en las puertas, hemos colaborado en la iglesia y en las investigaciones del entorno de Moya. Sobre todo conocemos la carta arqueológica, la ubicación de cada uno de los elementos de cada uno de los municipios que conformaban este núcleo del Marquesado de Moya. La Asociación Amigos de Moya se fundó en el año 1980 y en el año 82, por las gestiones que realizó la Asociación Amigos de Moya, Moya se declaró como conjunto histórico artístico y ahora uno de los proyectos que nosotros tenemos y estamos luchando es la Torre del Homenaje. Aquí se sigue celebrando en esta iglesia misa los sábados. Y aquí se sigue casando la gente y celebrando ceremonias. Sí, aquí se sigue casando la gente y celebrando ceremonias y entierros de todo. Decidimos casarnos aquí porque siempre hemos estado vinculados a este lugar y a este entorno.
y consideramos que como recuerdo a nuestros abuelos y a nuestros padres que formaron parte de la vida de este enclave y nuestros recuerdos de la infancia también están asociados a estas calles y a estas ruinas, una forma de volver a la vida era a través de los monumentos que siguen en pie. Y una forma de darles vida era casarnos aquí, donde habían sido bautizados tanto nuestros abuelos como nuestros padres. Y fue pues un día muy bonito y muy especial. Y la época esplendorosa es cuando cada 7 años llega aquí la Virgen de Tejeda desde Garabaya en procesión, portada en hombros por la gente. En 2018, Moya volverá a llenarse con miles de fieles que acompañan a la Virgen de Tejeda en su septenario, fiesta que se celebra cada 7 años y que está declarada de interés turístico regional. Aunque ahora parezca que Moya está sola y está el silencio y solamente se oye el viento, en realidad Moya es mucho más que este enclave, es todo el entorno y todo el enclave. Y son las gentes, sobre todo el alma de Moya son las gentes que le siguen dando vida a través de la participación en las festividades y en las ceremonias. Bueno, ya estamos dentro de esta preciosa iglesia de Santa María, sencilla, gótica y con un retablo impresionante. Un retablo posterior a la construcción, porque la iglesia es de una planta cuadrangular, con una única nave, con capillas adosadas a los lados, y el retablo ya vendría en su propia evolución del edificio muy posterior. Como decimos, aquí surgió todo, aquí empezó todo, y esta iglesia fue también refugio para los ciudadanos que vivían alrededor. Sí, porque las iglesias, en un momento dado, como era zona de frontera, eran momentos difíciles para la vida cotidiana por los asedios, las quemas de cosechas, el robo de ganados, la toma de cautivos. Y esta iglesia, a pesar de su limitación financiera o técnica, era preciso tener un edificio sólido para refugio de la población y luego con sus torres de atalaya para manejar las vigías. Y para eso también tenía una función especial el campanario, que es posterior al que tenemos ahora, pero también debía estar en su época. Sí, porque era la torre de vigía inicial. La iglesia era el punto donde se podía vigilar y llamar a la población en un momento de conflicto. Tenéis un reloj también importante. El reloj se acoplaba a la campana y daba las horas de cosecha, las horas de misa. Se articulaba la vida cotidiana según lo que iba marcando el reloj en cada momento. Tenemos un reloj del siglo XVIII, de principios. Hay muy pocos, por no decir que es el único que queda en España, y en 2004 fue restaurado. Se volvió a colocar otra vez aquí en el campanario y como ya no teníamos la campana original del reloj, que está en el Museo Diocesano, se adaptó a esta campana mayor para que diera las horas. Para mí es una gran satisfacción poder ocuparme del reloj y que siga funcionando cuando hay algún evento en Moya. Moya no es solamente el silencio de las ruinas, y el recuerdo de nuestros abuelos, ni de nuestros padres. Nos sentimos muy orgullosos de nuestro patrimonio, que no es solamente el conjunto histórico, el patrimonio también son las costumbres. Mondéjar es el único pueblo de España de su tamaño que tiene 2 monumentos declarados de interés turístico nacional, la iglesia de Santa María Magdalena y la ermita de San Pedro, y un bien de interés cultural, las ruinas del convento de San Antonio.
Me dirijo ahora hacia las ruinas del convento de San Antonio. Atentos porque es el primer edificio renacentista que se construyó en nuestro país. El marqués de Mondéjar conoció la obra de Leonardo da Vinci durante su estancia en Italia y lo mandó a construir en esta bella localidad alcarreña. Cecilia, María, ¿cómo estáis? Muy bien. Bueno, yo encantada ante esta maravilla, el primer edificio renacentista de nuestro país, de finales del siglo XV, que mandó a construir Íñigo López de Mendoza, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, sois las responsables de la restauración de esta maravilla. Sí, así es. Se hizo la restauración en 2015 y se consiguió pues consolidar las ruinas del convento y ponerlo en valor y pues hacer que vuelva a ser parte del pueblo y que se pueda disfrutar por parte de todos. Bueno, la importancia del trabajo que habéis realizado aquí está en que conseguisteis sacar las ruinas del convento de la lista roja de monumentos en peligro. Pues sí, se hizo una presentación para todo el pueblo y se nos acercaron unas personas, nos dijeron que eran de Hispania Nostra. Nos dieron la enhorabuena y dijeron que inmediatamente se sacaba y al día siguiente fuimos a internet y efectivamente la habían sacado de la lista roja y pues que esto pues es muy yo también orgullosa. me sumo a esa enhorabuena. Gracias. Bueno, este convento me trae muchos recuerdos especiales. Cuando era pequeño yo jugaba aquí, esto eran unas ruinas y poco a poco lo han ido restaurando, han buscado muchas cosas y al final restauraron con esta maravilla que hizo mi amiga Ceci hace como 2 años más o menos. Lo que más recuerdo del convento, cuando empezaron a quitar los andamios que cubrían toda la fachada, la tensión de que si se iba a caer o no se iba a caer, cómo iba a quedar, y fue impresionante cómo quedó cuando descubrieron toda la fachada y todo lo que había en el convento. Y aquí estaría la cripta. Sí. Lo que vemos ahora es una protección que se colocó cuando terminamos nuestra intervención, pero realmente hay como 2,5 metros de potencia de derrumbe de cuando colapsó el edificio. Entonces el trabajo que quedaría por hacer realmente es una excavación arqueológica, porque es muy importante ir documentando cómo van saliendo para saber cuál fue el proceso que siguió el edificio, que cayó antes, que cayó después y demás. Se ha visto que aquí hay una entradita, que bueno, ahora mismo no se ve porque ha subido el nivel, y hacia lo que es la nave de la iglesia... Estaría aquí, ¿no? Sí, por aquí. Es continuación. Es continuación. Es de unas dimensiones inferiores que la que vemos, pero probablemente sea el pudridero, donde primeramente dejaban los cuerpos y luego ya los pasaban a la zona noble con sepulcros. Y esa es la parte, el claustro, ¿verdad? Sí, estos son dependencias del antiguo convento, las que se utilizaban para habitaciones, refectorio y demás, y luego este es el claustro, que es de planta cuadrada y se ve, la verdad es que está excavada justo a la mitad, a partir de ahí sería el resto que está sin excavar y se ve todo lo que es el pasillo, la zona de arcadas y el patio, que tiene los 2 huecos, que es para la parte vegetal, y luego en el centro se ve un poco el arranque de lo que sería la fuente. Y aquí vemos una piedra diferente, ¿verdad? Sí, esta es una capilla curiosa porque utilizaban piedras de estas como fossilizadas, ¿sabes?, para simular grutas naturales. Sí que allí hay una mayor, que es la que desde un principio se ha documentado como una capilla noble de los señores que eran protectores del convento. Y luego ahí, ¿ves?, se conserva una especie de murete de yeso y quedan las huellas de lo que eran los cráneos. En lo que eran los conventos franciscanos, el tema de la muerte, la decoración con calaveras y demás, era una cosa muy habitual. Es una tradición, sí. Cuando se hizo la excavación, aparecieron estas 2 lápidas que hemos visto que hasta el siglo XVIII estaban en uso y se seguían haciendo enterramientos, porque esta primera es de 1743. Entonces sabemos que por lo menos hasta esa fecha ha estado en uso, se han seguido enterrando. Por lo menos hasta 1743 ha habido enterramientos en este convento. Sí. Bueno,
Bueno, ahora del convento siento un gran orgullo porque es un patrimonio artístico fantástico, tiene muchísima historia y queda mucho por descubrir en este convento, que hay muchas cosas enterradas por aquí abajo y queda mucho por descubrir. De Mondéjar se puede decir que es el pueblo más bonito de Castilla-La Mancha, porque Mondéjar no solo es pasado, no solo es historia y no solo es entorno. Mondéjar es futuro y es vida. Y podemos apreciar que eso se vive en el día a día y que en su arquitectura se destaca. Tenemos todo tipo de construcciones, del siglo XVI hasta el siglo XXI. Y quizá la belleza de Mondéjar radica en su vida, en un pueblo que no está muerto, que no se queda en una simple postal, sino que es un pueblo que vive, que late y que se siente. Porque eso es Mondéjar y es donde está su belleza. Naturaleza, trabajo, futuro, vida, historia y riqueza cultural. Eso es Mondéjar y por eso Mondéjar debería de ser el pueblo más bonito de Castilla-La Mancha. Hola Álvaro. Buenos días, Marilo. ¿Cómo estás? Fascinada con la riqueza patrimonial que tenéis en Mondéjar. Pues sí, la verdad, poco conocido, pero es así. Y empezando por esta iglesia, Santa María Magdalena. Iglesia, la joya principal del patrimonio mondejano. Bueno, y creo que esta portada escondería la huella de alguna leyenda fascinante. Sí, la verdad que sí. Se dice que detrás de las columnas hay una especie de jeroglíficos. Sí. Y bueno, describen la vida de Cristóbal Colón en secreto, porque Cristóbal Colón debía ser el hermanastro del primer marqués de Mondéjar. Y su hermano encargó a Leonardo da Vinci que diseñase estos filigranas para que contasen la vida de su hermanastro, pero en secreto, jeroglífico. Es decir, que el origen de Cristóbal Colón podría estar en Mondéjar. Efectivamente. Bueno, háblame un poquito más de la portada. La portada destaca porque en sí es una joya, es la joya quizás de la corona. De las portadas mejor de la Alcarria, de Alonso de Covarrubias, el arquitecto por excelencia digamos, del Renacimiento español. Y bueno, destaca los escudos encima de la puerta, el cordón franciscano, por el primer marqués de Mondéjar, que tenía gran devoción a los franciscanos, por lo que hemos dicho anteriormente de Colón, y bueno, porque es puramente renacentista, tiene la típica forma de templo romano, ¿no? Templo griego, con un frontón, las columnas en basamento, etc. Bueno, y además es bien de interés cultural. Es bien de interés cultural. Deseando conocerla por dentro. Muy ¿Pasamos? Bien, pues vamos adentro. Me encanta descubrir templos como este. ¿Dicen tanto de la vida de nuestros pueblos? Pues sí, la verdad. Este es de principios del siglo XVI, ¿verdad? Principios del siglo XVI. En concreto se empieza a construir en 1516 y el primer arquitecto es Cristóbal de Adonza, que empieza por la cabecera más o menos hasta la mitad del templo y lo impregna de aire gótico en su estado puro, digamos. Y ya sigue su hijo, Nicolás de Adonza, que había visitado Italia y se trajo con él pues, el estilo del Renacimiento, que en Italia está impregnando los templos y palacios. Claro. Y levanta este magnífico coro escarzano, todo plateresco, lleno de talla en la piedra, una maravilla. Levanta también la sacristía y la torre. Y la portada del acceso sur de la iglesia, que es la que está ahí detrás, que los mondejanos la denominamos Puerta Chica. Bueno, y lo que es fascinante, sin duda, es el retablo. Sí. Impresionante. Sí, la verdad que sí. Este retablo, en sus orígenes, estaba diseñado por Alonso de Covarrubias, el mismo autor que hizo la puerta de entrada norte, por la que acabamos de entrar, y fue tallado por Nicolás de Vergara y Juan Bautista Vázquez el Mozo. Y las 8 pinturas que tenía eran de Juan Correa de Vivar, uno de los mejores pintores del Renacimiento español en sus inicios. Lamentablemente, supongo que la guerra civil pasó factura. Efectivamente. Esta iglesia cuajada de obras de arte, José de Rivera, el Españoleto, había Goya, retablos y azulejería, había un magnífico órgano del siglo XVIII, pero afortunadamente los mondejanos, en su intento de recuperar todo el patrimonio de la iglesia, en su medida lo que pudieran, pues recuperaron, como no, el retablo mayor, que era posiblemente lo más impresionante. Bueno, entramos a la antesala de la sacristía y bueno, aquí te he preparado pues este magnífico cantoral que es del siglo XV, XVI, por ahí, del siglo XV y XVI, que responde a la liturgia de Pascua. Y bueno, la verdad que es una magnífica joyita, sobre todo las letras, que son miniaturas, miniadas finalmente a plumilla, la caligrafía, etc.
Y te he abierto por esta página, precisamente. Me da cosa tocarlo, pero no quiero estropearlo. Bueno, ya veo que alguna hoja ya ha sufrido los avatares del tiempo. Sí, bueno. Esto lo deberíamos hacer, yo que estudio restauración, con guantes de algodón y nitrilo, pero bueno, te lo enseño así porque los medios son los que son. Posiblemente yo creo que viene del convento de San Antonio. El convento que ahora mismo está en ruinas. El convento que ahora mismo está en ruinas. Unas excelentes ruinas, pero yo creo que en su día debió formar parte del patrimonio del monasterio. El principal acceso a la iglesia es en el que nos encontramos, pero también hay una puerta llana. Desde esa puerta llana salimos directamente a lo que eran los restos del palacio de los marqueses de Mondéjar. Palacio renacentista, espectacular, del que conservamos sobre todo una arcada de una de las puertas secundarias del palacio. También alrededor de la iglesia se encuentran los restos de la Casa de la Inquisición. Accediendo por la calle Mayor saldremos a lo que denominamos un punto clave, es el Arco de la Villa, que es la entrada al pueblo, donde todavía quedan restos de la muralla. Y ya en el extramuro del pueblo original, de la zona medieval, ya accederíamos a la Plaza de Toros, las ruinas del convento de San Antonio y el monumento único en el mundo que tiene Mondéjar, que es la Cueva de los Judíos. El castillo de Chinchilla de Montearagón se alza imponente sobre una montaña desde la que se domina toda la ciudad y sus alrededores. Su origen es musulmán, pero fue el marqués de Villena quien ordenó su reconstrucción allá por el siglo XV. Su silueta en medio de esta llanura nos invita a hacer parada y a disfrutar de sus calles medievales, de sus casas cueva y de todas las tradiciones de esta ciudad. Encantada. Igualmente. Me encanta este lugar en el que me habéis citado. Es una calle, pero tan cuidado que parece un patio. Hay que cuidar los detalles para que las calles estén bonitas. ¿Y por dónde empezamos la visita, Nieves? Bueno, nos vamos a ir ahora al patio de la notaría, pero antes vamos a pasar por la plaza, que es el centro cívico de la ciudad y es maravilloso. Bueno, y este es uno de los rincones emblemáticos que me comentabas, ¿verdad? Sí, este es uno de los callejones más fotografiados de lo que es Chinchilla. Al estar en el centro de al estar al lado de la plaza y ver esta calle tan bonita, arco, es que es muy bonito, es una de las imágenes también características de la ciudad. Por eso me sonaba a mí. Bueno, y si emblemático es el callejón que da a la plaza, no lo son menos los cañones de la fachada del ayuntamiento, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Has visto qué defensa tenemos aquí en Chinchilla? A ver quién se va a meter con nosotros. No creo que se atreva nadie. Vaya. Pero además aquí tenéis la actividad de la plaza del pueblo entero, de la ciudad. De la ciudad. Pero eso lo comentamos luego, hablando de los cañones. Pues los cañones, te comento, estos cañones estaban en la torre del homenaje, arriba en el castillo. Sí. El castillo lo restauró, luego terminó de construir el marqués de Villena y tuvo mucha vicisitud a lo largo, incluso llegó a ser un fortín militar, un destacamento militar de artillería aquí. Por aquí pasaron los franceses con la guerra de la independencia y hubo un enfrentamiento con las tropas del general Soult y en represalia el general Soult mandó volar la torre del homenaje,
que ya no existe, que era la torre más alta que había en España, dentro de los castillos. Y 4 cañones que había con lo que estaba artillado el castillo, los arrojaron al foso. Estos cañones ahora luego los quitan para las fiestas, porque aquí es donde se pone el escenario, sí, que puede venir, está todo el mundo invitado a venir en las fiestas de la Virgen, en honor a la Virgen de las Nieves. Recuérdanos, ¿cuándo son? Son la primera semana de agosto. Entre las obras religiosas de Chinchilla, la iglesia de Santa María del Salvador destaca por su mezcla de estilos, ya que tras la portada gótica llegamos a un espacio completamente barroco y si seguimos avanzando por él nos encontramos con su bellísima cabecera renacentista. Bueno, Chinchilla es que hay muchas cosas, hay muchísimas cosas. Está el barrio árabe, es muy bonito, las cuevas. Pues estamos en las Cuevas del Agujero. Es un barrio de Chinchilla que fue creado por moros que vinieron de Granada y Guadix. En años posteriores, sobre todo en lo que fue la época de guerra y posguerra, en este barrio vivían familias humildes. Posteriormente, sobre los años 80, por ahí, el matrimonio Belmonte-Useros, junto con unos amigos, empezaron a comprar las cuevas para rehabilitarlas y hicieron el barrio con el encanto que tiene en la actualidad. En las noches se ven las luces de los pueblos de alrededor, entonces tiene su encanto. Entonces aquí viene mucha gente, pues eso, a ver los atardeceres, a pasear por aquí, a hacerse fotos. Es un barrio muy visitado aquí en Chinchilla. Muy bonito este patio de la notaría, un edificio muy querido en Chinchilla, que fue un palacio. Sí, fue el palacio de la familia López de Haro. Como veis, nosotros siempre en las visitas guiadas siempre presumimos mucho de este patio, porque como veréis, la particularidad que tiene este patio es que tiene suelo inclinado. Casi todos los patios chinchillanos tienen sus arcos, su pozo aljibe, que era para recoger el agua de lluvia justamente en el centro, y este, si os fijáis, tiene el suelo inclinado, pues que era para ayudar a recoger el agua de lluvia. Bueno, esta es una visita obligada para quien venga a conocer este municipio. Recordemos, conjunto histórico-artístico, algo muy importante, Antonio. Sí, sí. Y hay que empezar la visita por la Plaza de la Mancha. Plaza, que es uno de los sitios más importantes de Chinchilla. A mí me ha llamado muchísimo la atención la fachada del ayuntamiento. La fachada del ayuntamiento es muy bonita, barroca, del siglo XVIII. El ayuntamiento empezó a construirse en el siglo XVI. Y la fachada, pues es porque cuando se terminó la obra del ayuntamiento. Es maravilloso perderse por el trazado de este pueblo que nos recuerda, pues eso, su origen medieval, ¿no? Se nota perfectamente en el discurrir de las calles. Sí, que todavía se mantiene. Sí. Bueno, pues, ¿qué os parece? ¿Seguimos la ruta? Sí, porque estoy maravillada, vamos. quiero ver más cosas. Venga. Muy bien. El pueblo de Chinchilla, buscando una forma de vida, le ofreció al Estado la construcción de un penal en este castillo que entonces en ese momento se encontraba en ruinas. La idea original o la capacidad que tenía era de 500 reclusos. La demolición del penal se hizo en el año 1973. Me buscaron a mí como encargado de la obra, la realicé, la tiré, pero es que mucha gente no lo que pasa en los pueblos. Es que tú tiraste ese famoso penal, que yo no lo tiré, que fui mandado, que no soy yo el que mandé a tirar el perro, lo tiró Fraga. Bueno, pues esta es mi casa cueva. Yo la adquirí porque me surgió la oportunidad, mi hermano me animó, luego entre mi familia y tal la fuimos reconstruyendo. Las cosas de adorno son todo tipo manual, hechas por mis abuelos, por mi tía, por mi madre, por mí. Vamos, que es una familia que solemos hacer muchas cosas de manualidades, entonces todo eso está aquí como decorativo porque además son objetos que van mucho con este tipo de casas. Todas las cuevas en su puerta tienen el nombre de la cueva del Sol, la cueva del Escritor, la cueva del Fortín. Y yo llevo idea de la mía hacer la plaquita con el nombre de cueva del aljibe, ya que se encuentra un aljibe dentro del salón. Entonces mi idea es con el tiempo pues planear, dibujar en mi cabeza ese nombre y hacer esa plaquita.
hay datos de todo. La primera época, que fue un penal que se creó para presos incorregibles, que se decía entonces, o sea, los presos más peligrosos, los más conflictivos, vinieron aquí. En la segunda época, la República lo utilizó como penal político y al terminar la guerra civil, lógicamente, cambia el bando, entonces aquí los que vienen son la gente que estuvo con el bando republicano. Entonces, pues me contaba un hombre que trabajaba aquí en el penal y decía que no sabes lo que hacen lo decían los presos cuando se iban a sus casas. Digo, pues ¿cómo voy a saberlo? Yo no estuve encerrado en el penal ni sabía cómo estaba aquello. Dice que hacían así, mano en alta: adiós penal de Chinchilla, patio de la bomba rota, donde se mueren los hombres del hambre que se derrota. El día 3 de marzo de 1946 se cerró por una orden del Ministerio de Justicia, diciendo que como había disminuido la población penal en España, ya no era necesario este penal. Pues tenías razón, Nieves, qué bonito. Sí, la verdad es que este patio es maravilloso. Pues es precioso, con esta balaustrada de madera y los arcos que deben ser antiquísimos, Nieves. Mira, sí, son del siglo XVI, que claro, al propietario sí que le obligaron a mantenerlo porque esta casa está catalogada. Claro, está protegida. Y lo demás, como veis, está todo restaurado. La verdad es que lo han dejado pues maravillosamente, como veis. Con mucho gusto, porque bueno, habrá muchas casas de este tipo señoriales en Chinchilla, porque no hay que olvidar que hasta el siglo XVIII fuisteis la capital de toda la provincia de Albacete y seguís manteniendo el título de ciudad, no sois villa. Tenemos el título de ciudad, muy noble y leal y fidelísima. Bueno, Nieves y Antonio, muchísimas gracias por enseñarnos la muy noble, leal y fidelísima ciudad de Chinchilla. Lo he dicho bien, ¿verdad? Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias, ha sido un placer. A vosotros. Gracias a vosotros. Seguimos con la ruta. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Venga, hasta luego. Antes de marcharnos de allá, limpio el famoso penal y ya hicimos la primera restauración, que fue la portada de la primera, que yo le llamo la principal. Estaba la iluminación, los cacos se han llevado los focos, está un poco abandonado. Ahora parece ser que se va a iluminar todo otra vez de nuevo, porque es que es un castillo que es que de Madrid a Alicante y Valencia no te encuentras nada más que el de Almansa. Y este tiene un sitio mejor que el de Almansa, no porque yo sea de Chinchilla, claro. Es admirable comprobar el entusiasmo con el que están viviendo nuestro concurso y los miles de votos que cada semana registran nuestros pueblos finalistas. Y ahora ha llegado un momento importante de nuestro programa. Vamos a ver cómo van las votaciones. Lietor se sitúa en cabeza de nuestro ranking con 13.377 votos. Le sigue muy de cerca Consuegra con 12.123. Para Campo de Criptana, 5.287 votos y 2.795 son para Mira. Chinchilla de Monte Aragón registra ya 2.591 votos en nuestro concurso. Mondéjar, 2.512. Alhambra, 2.380. Moya, 2.287 votos. Peralejos de las Truchas en la provincia de Guadalajara suma 2.091. Y La Iglesuela, 1.194. La próxima semana descubriremos toda la riqueza natural de los otros 5 finalistas en nuestro concurso. No se pierdan nuestro programa y, entre tanto, recuerden, sigan votando por su pueblo favorito en nuestro perfil de Facebook y en nuestra página web cmmedia.es. Hasta la próxima semana, no nos fallen.